Bueno, vamos a... ya le di una revisada a las evaluaciones, veo que les ha ido bien, me alegro mucho por ustedes, que les haya ido bien y lógicamente espero que lo que hayamos revisado lógicamente se haya tomado en cuenta, ¿no? Para que ustedes puedan este, aprender, que eso siempre es la idea de estas clases, ¿no? De que aprendan. Entonces, a ver, ya habíamos avanzado bastante, Dios mediante, en esta semana, o hasta la próxima. Estimo terminar, eh, digamos, la parte de bases, ¿no? Lo que tendría que ver con las generalidades sobre, eh, digamos, conceptos generales y esta parte de isomería que abarca algunas cosas como les había mencionado, ¿no? Porque luego de eso, la idea es ya empezar a ver unos cuantos grupos funcionales. Ya voy a ver por cuál hay que empezar, no me acuerdo ahorita. Si hay que ver reacciones de alquenos, me parece que hay que revisar rápidamente reacciones de, en este caso, de radicales libres que se utilizan a veces en los alcanos, halogenaciones, y también algunos otros grupos funcionales que hay que ver las reacciones químicas, ¿no? Entonces, en este punto ya más o menos hemos desarrollado algunas cosas súper importantes, ¿no? Por ejemplo, el planteamiento de las reacciones, de las formas resonantes, ¿no? El equilibrio ácido-base también, que ya vimos. Entonces, ahí ya tenemos indicios de reactividad. Ah, principalmente la parte de resonancia, no específicamente, pero sí de manera general ayuda a entender cómo, o ya tienen ustedes un esquema en su mente de cómo los electrones se mueven, y eso sirve para plantear los mecanismos de reacción. Yo les había explicado que la química orgánica se va revisando por grupos funcionales. Esa es la idea de lo que vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver o algunas reacciones que se dan en la formación de alquenos. Y, por ejemplo, en esa partecita de ahí, digamos, las reacciones que están estudiadas siguen algunas reglas, o sea, toman algunos nombres, ¿no? Y en ese sentido, el movimiento de los electrones o el planteamiento de un mecanismo de reacción ayuda a no memorizarse, ¿sí? La reacción química, que esa siempre va a ser la idea, que ustedes puedan razonar las cosas. Esa siempre, siempre, siempre va a ser la idea de la enseñanza, ¿no? En química orgánica. Creo yo que debe ser el enfoque que a veces es un poquito más difícil de desarrollar, tratar de volverlo general, ¿sí? Aunque a veces hay particularidades, ¿ya? Hay reacciones en las cuales, digamos, lo general no funciona muy bien, sino que hay que abordarlo de una forma diferente. Pero la idea es que siempre ustedes racionalicen los conocimientos, ¿ya? Entonces, hay una buena base ahorita, porque hemos visto resonancia, creo que de una manera bastante amplia, como para entender el movimiento de los electrones, y algunos aspectos de la resonancia van a estar presentes dentro de los procesos de reacción. Se van a dar cuenta que, digamos, no es tan complicado, ¿no? Sin embargo, cualquier cosa, por favor, digamos, siempre anímense a preguntar, nunca se queden con las dudas, para que, digamos, no queden vacíos, ¿no? Y que lógicamente eso les sirva para el siguiente semestre, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a empezar ahorita, ¿ya? Ya dimos un poquito de tiempo con el bla, 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 para que se conecten, ya están 47, ya estamos bastantes. A ver, como una retroalimentación rapidísima, ¿no? Habíamos estado revisando esto. Esto yo les había comentado, digamos, requiere un ejercicio de memoria. Sí, lastimosamente es así, por lo menos desde mi humilde punto de vista, ¿no? O sea, yo necesito tener este esquema general en mi cabeza para poder entender qué tipos de isomería existen. Sí, en la anterior semana les amplié un poquito más, ¿no? Con algunas cosas un poco más, que se podría decir, un poco más relevantes, ¿ya? Un poco más abarcadoras, ¿no? Entonces, esta sería la clasificación general de isomería. Entonces, tengo dos grandes tipos de isomería, la estructural y la estereoisomería, ¿ya?
Hoy día vamos a empezar a ver lo que es la isomería conformacional. En esta parte de la isomería conformacional bueno, he tenido la experiencia de inclusive en los sistemas que aprendí a sintetizar, en que trabajé en el doctorado y posterior a eso, digamos, continué con algunos tesistas trabajando. He tenido la oportunidad de utilizar cálculos teóricos para sacarle provecho a un análisis conformacional de estructuras moleculares. Quizás les voy a mostrar un poco de las publicaciones que trabajo para que ustedes más o menos se den un vistazo o tengan una idea en cómo uno puede sacarle provecho a eso, ¿no? Pero esta es la estructura general. Ya les voy a mostrar, existe una estructura un poquito más amplia inclusive, ¿no? Yo, por ejemplo, les había comentado aquí que también aparece la tautomería, ¿no? Entonces ya les voy a mostrar una clasificación un poco más, digamos, con los avances que se van dando en la temática, va incrementándose esto. Inclusive hay otra cosa más acá que ya les voy a definir. O sea, esto de acá es como una, ¿qué se podría decir? Una clasificación o un esquema general, pero existe un poquito más amplio, ¿no? El esquema. No vamos a abordar las cosas muy específicas sobre, digamos, por ejemplo, otras cuestiones más que existen en la isomería estructural, con que ustedes entiendan qué es isomería de cadena, de posición, de función, y puedan diferenciar, ¿no es cierto? En las estructuras moleculares es bastante. Asimismo, esto también suele aparecer a posteriori en algunas reacciones químicas, específicamente en las reacciones químicas que tienen carbonilos. Cuando hablo de un carbonilo, es un carbono, doble enlace, oxígeno, ese es un grupo carbonilo. Y, digamos, la parte de estereoisomería tiene algunas cosas que yo les había mencionado, ¿no? La conformacional, que se da por libre rotación de un enlace sencillo. Aquí en la parte configuracional existen los carbonos quirales y en esta parte de acá la participación de un doble enlace en la isomería geométrica cis-trans, ¿no? Entonces, más o menos, digamos, esas serían como o este sería el esquema muy general que se debería tomar en cuenta para poder visualizar toda la parte de estereoquímica de una manera amplia, ¿no? Pero existe, justo estaba revisando libros de estereoquímica específicos, existe, como les decía, actualmente un punto de vista un poco más amplio inclusive. Este es lo mismo que esto de acá, ¿sí? Esta partecita de aquí, en la cual yo tengo estereoisomería, conformacional, configuracional, y me parecen los isómeros geométricos, ¿no? Es lo mismo. Lo que se amplía un poquito es aquí, ¿bien? Entonces, ¿qué más tengo ahí, ¿no? Dentro de lo que es isomería conformacional. Bueno, la de cadena, la de posición y la del grupo funcional, ¿no? Isomería. Y lo que les había comentado, que también aparece el tautomerismo, ¿no? Que eso, para algunos compuestos, cuando se los pone en solución, presentan un equilibrio, ¿no? Entonces existe una forma y otra forma, ¿no? Sería de dos compuestos que son isómeros, pero específicamente en ese caso se denominan tautómeros. Y el metamerismo, ¿no? Esto de acá no lo voy a explicar con profundidad, más o menos les voy a poner un ejemplo, ¿no? Pero estos de aquí serían los extras, metamerismo, tautomerismo, ¿no? Y de ahí los que son fáciles que ya vimos, cadena, posición y grupo funcional. Y en estereoisomería lo mismo, ¿no? La parte conformacional que hoy día vamos a abordar y la parte configuracional, ¿ya? Y dentro de la configuracional tengo los dobles enlaces y lo óptico, ¿ya? Esencialmente. Los estereoisómeros. Acá tienen, le saqué directamente del libro, ¿no? Esto sería una descripción más amplia para estos puntos. ¿Qué es el metamerismo y qué es el tautomerismo, ¿no? Entonces, el metamerismo, como dice acá, ahí tengo unos ejemplos, ¿no? Son isómeros que tienen el mismo grupo funcional, ¿ya? Pero, fíjense ustedes, digamos, tengo el mismo grupo funcional. Por ejemplo, este sería un éter y este de acá también sería un éter, ¿no? Dibujando la generalidad de los grupos funcionales que ustedes más o menos ya vimos, ¿no es cierto? Tengo R, O, que son derivados del agua, ¿no? Entonces, esto sería un éter. Fíjense, esto de aquí es un grupo alquilo, ¿no? Y este puede ser otro grupo alquilo, lo puedo poner prima acá. Pero
la cadena hidrocarbonada es diferente. En este caso es de 2 átomos de carbono, y en este caso este de aquí es de 3 átomos de carbono y acá 1, pero la fórmula molecular es la misma. O sea, tengo el mismo grupo funcional, que sería el éter, pero, digamos, el oxígeno se acomoda en otra parte de la cadena. Pero cuando veo la fórmula molecular, es la misma fórmula molecular, C4H10 oxígeno, ¿ya? Eso puede pasar también con cetonas, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en ese caso, se conocen esos compuestos como metámeros, ¿ya? Que eso es diferente a isomería de grupo funcional, ¿ya? Eso es diferente. Entonces, los tautómeros, ¿qué son? ¿Ya? En cambio, yo les había comentado, ¿no? Pueden existir en un equilibrio. Siempre que vean una doble flecha, eso significa equilibrio. Por ejemplo, la acetona o la acetona que utilizan muchas veces o típicamente para cuando se pintan las uñas y cosas así. Y ustedes deben en algún momento haber sentido ese olor característico de la acetona. Está en equilibrio con su forma. Esta sería la forma ceto, que tiene el carbonilo, y esta es la forma enol. La palabra enol trata de especificar dos grupos funcionales. El en, vamos a ponerlo así, ¿no? El en significa doble enlace y ol significa alcohol. ¿Sí? Los dos grupos funcionales deben estar presentes. Miren, doble enlace y alcohol. De igual forma, esta estructura molecular y esta estructura molecular tienen la misma fórmula molecular base, ¿no? Pero tengo esas características. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Que un hidrógeno, ¿sí? Un hidrógeno de aquí, se está moviendo al oxígeno, ¿bien? Y eso provoca que este doble enlace del carbono doble enlace oxígeno baje a esta posición y tengan equilibrio. De hecho, esto se puede comprobar experimentalmente, ¿no? Por resonancia magnética nuclear. Y tengo un 93% de la forma ceto y un 7% de la forma enol. Están en equilibrio los dos y están presentes, ¿no? Predominantemente la forma ceto. Entonces, bueno, ahí puedo tener en otro tipo de compuestos carbonílicos que den la posibilidad de formar un equilibrio ceto-enólico, sería, ¿no? Entonces, esos son tautómeros, ¿sí? Pueden existir dos formas interconvertibles de los tautómeros. Esta es la una forma, esta es la otra forma, ¿no? ¿Por qué razón se da eso? Porque un protón se mueve a esta posición y desencadena el movimiento de los electrones tal cual, ¿no? Que fueran dos formas diferentes, pero son tautómeros, ¿ya? Eso dentro de esta clasificación más amplia. Entonces ya le dimos un vistazo también a qué es isomería de cadena, de posición y de función. Y le dimos un vistazo a la parte introductoria de estereoisomería, ¿no? Dentro de eso teníamos algunos tipos de isomerías. La que tiene que ver con el hecho de que yo tenga la geométrica, que forma parte de los diasterómeros, cuando tengo un enlace doble. ¿Ya? Entonces esto ya habíamos visto también en nomenclatura, ¿no? Yo puedo tener la forma cis y la forma trans, ¿ya? Alrededor de un enlace doble. Y estos son diasterómeros o isómeros geométricos, también se les denomina, ¿ya? Diasterómeros sería el paraguas amplio, grande, la descripción general. Y isómeros geométricos cuando tengo un doble enlace. Pero formas cis y trans también puedo tener, por ejemplo, ¿cómo se llama? En ciclos. Esto es un ciclo, ¿no? Esto de la forma de silla, ¿cuál ciclo es esto? No, vamos a verlo tal vez más adelante, ¿no? Es el ciclo hexano. Es este, ¿no? Una forma de 6. Pero está dibujado de otra forma, ya vamos a ver por qué, que sería la disposición tridimensional más estable, ¿no? O el conformero más estable del ciclo hexano. Y bueno, en este caso tiene un metilo por acá y otro metilo por acá, ¿ya? Entonces, ahí estos metilos están en disposición axial y ecuatorial, entonces es la forma trans, y en estos dos de aquí están en disposición axial los dos, entonces sería la forma cis. ¿Qué característica en este caso son estereoisómeros está presente en este tipo de compuestos? Es que estos compuestos no tienen centros quirales y no tienen una propiedad física
¿sí? O no está presente esa propiedad física en este tipo de compuestos que se denomina actividad óptica, ¿no? Que se suele medir experimentalmente de los compuestos que tienen centros quirales. Entonces, los compuestos que tienen centros quirales tienen una imagen especular que es no superponible, tal cual dice ahí, ¿no? Y la pareja de los compuestos que tienen un centro quiral yo les había adelantado, que es un carbono que tiene 4 sustituyentes diferentes alrededor. Y siempre que yo tenga ese tipo de situación, voy a generar una imagen especular o yo voy a tener una pareja o un compuesto, digámoslo como que fuera un gemelo malvado, ¿no? En este caso, esa conceptualización ayuda un poco a entender la relación que llevan estos dos compuestos. Son como gemelos. Este es un gemelo y este es un otro gemelo. Como ustedes saben, en el caso de los dos gemelos, tienen características físicas similares. En este caso, la fórmula molecular es la misma. Y en el caso de los gemelos son dos personas diferentes. Entonces acá también pasa lo mismo, son dos compuestos diferentes, a pesar de que tienen la misma fórmula molecular y mal se podría decir que son iguales, ¿no? En este punto de aquí es donde tengo el centro quiral, un carbono que tiene 4 sustituyentes diferentes. Y esta propiedad que les acabo de comentar, esta propiedad óptica, está presente en este tipo de compuestos, ¿sí? Que se suele medir por una técnica que se denomina polarimetría. O sea, yo, si es que purifico este compuesto, tengo solamente algún enantiómero, ¿no? Ya específicamente. Y hago la medida experimental de polarimetría. ¿Qué es lo que va a suceder? Ya les voy a explicar cómo ese fenómeno va a girar el plano de la luz polarizada. En este caso sería a la derecha. Entonces se le pone, los ángulos que se miden son signos, tienen signo positivo. Y en cambio, si es que yo purifico solamente este de ahí o tuviera solamente el otro enantiómero y le mido, voy a ver que gira el plano de la luz polarizada al otro lado, en ángulos negativos. ¿Bien? Ya les voy a explicar cómo es la medida de polarimetría y cuál es en qué se fundamenta, ¿no? Entonces, estos no tienen o no generan imágenes especulares superponibles. Esto de acá trata de ilustrar un espejo, ¿sí? Alguna vez un estudiante me decía, o sea que si es que yo dibujo este y pongo un espejito, las mujeres a veces andan a cargar de esos espejitos chiquitos en las carteras. Se pongo un espejo, dibujo en el papel, pongo un espejito, veo la imagen especular. Sí, de hecho sí, ¿no? Esto se suele analizar por teoría de grupos, se llama ¿qué se podría decir? La materia que estudia esto, ¿no? Que tiene que ver con la matemática, ¿ya? Entonces, los unos, a pesar de estar dentro de la misma clasificación, vamos a ponerlo acá para tratar de visualizarlo acá. Entonces, a pesar de formar parte de la isomería configuracional, ¿sí? Donde aparecen los enantiómeros, cuya característica es que tienen actividad óptica, eh, también están presentes los diasterómeros, y en este caso los dobles enlaces, o en este caso, fíjense ustedes, cuando yo tengo isomería cis-trans, ¿no? Entonces, es un poco complejo de visualizar, pero está dentro de ese contexto, ¿no? Entonces, los unos no son imágenes especulares y los otros presentan una imagen especular superponible, no superponible, perdón. ¿Ya? Ahora, la isomería geométrica, como ejemplo general, ¿no? Generalmente se presenta cuando yo tengo enlaces dobles, ahí se suele, podemos ver algunos ejemplos y cosas así, pero no se olviden que también puedo tener isomería de tipo cis-trans cuando yo tengo compuestos cíclicos, ¿no? Ya, entonces, en ese caso, la diferencia entre el uno y el otro es que en la geométrica yo tengo diferente colocación espacial de los grupos en torno al doble enlace. Fíjense, por acá tengo un metilo, por acá un metilo, eso sería trans. Si es que tengo los dos metilos del otro lado, eso sería cis. Aunque en realidad se suele analizar los hidrógenos como vimos, ¿no? Pero vamos a tratar de visualizar los grupos funcionales más grandes. Entonces, los dos hidrógenos del un mismo lado del plano o los dos hidrógenos del lado opuesto, ¿no? Fíjense, trazando un eje de simetría acá, cuando están así, transpuestos, trans. Cuando están del mismo lado los hidrógenos, cis. Y esto también se puede presentar en los compuestos cíclicos, ¿ya? La diferencia respecto a la isomería óptica.
En cambio, en la isomería óptica, hay diferente colocación, asimismo, de los grupos en el espacio, pero yo tengo un carbono quiral. A ese carbono quiral se le suele denominar centro estereogénico, estereocentro, carbono quiral, carbono asimétrico. Esas son algunas de las descripciones del carbono que tiene 4 sustituyentes diferentes, ¿sí? Habitualmente, como dice ahí, es un carbono de naturaleza quiral. Eso le da propiedades ópticas y biológicas diferentes a estos de acá, ¿no? Por eso se los clasifica aparte. ¿Bien? Entonces, entrando por esta partecita de acá, les había comentado que primero vamos a ver la isomería conformacional. Ya establecimos una diferencia entre lo que es la geométrica y lo que son enantiómeros, ¿no? Acá tengo centros quirales, ¿sí? Aquí me aparecen los centros quirales o carbonos con 4 sustituyentes diferentes. En cambio acá tengo dobles enlaces o isomería cis-trans o EZ también aparece ahí, ¿no? Y vamos a ver este de acá primerito, ¿ya? En esta partecita de aquí tenemos que definir algunas reglas para los enantiómeros, por ejemplo, y ver algunos casos un poco más amplios, o unos ejemplos serían un poco más amplios de lo que es la isomería geométrica, ¿ya? Esto de la posibilidad de tener enantiómeros a través de un centro quiral, ya vamos a ver que no solamente se da en los compuestos que tengan un carbono con 4 sustituyentes diferentes. Puedo tener isómeros ópticos que no necesariamente tengan un centro quiral, ¿ya? Pero eso más adelante lo vamos a ver. Entonces vamos a iniciar por acá. Isomería conformacional. ¿Cuándo se da la isomería conformacional? Ya por ahí vamos a empezar. Entonces, la isomería conformacional se da o cuando yo tengo un enlace carbono-carbono sencillo. Y ese enlace carbono sencillo puede girar, ¿sí? Puede girar, ¿sí? Vamos a ponerlo en el contexto de moléculas sencillitas, ¿ya? Por ejemplo, el metano no tengo, digamos, es un carbono unido a 4 átomos de hidrógeno. El etano, ¿sí? Que sería, por ejemplo, esto es una representación del etano, tengo un CH3 y un CH3. Entonces, este de aquí es un enlace sencillo. Siempre que ustedes tengan un enlace sencillo, se da la posibilidad de que gire, ¿sí? Si es que no tengo un estado sólido, va a girar, ¿ya? Y generalmente los compuestos de la serie, ¿no? De los hidrocarburos, eh, por ejemplo, metano, el etano, a ver, el etano, el propano, el butano, dentro de esos 3 ejemplos, tengo en fase de gas, ¿sí? El, el propano y el butano, de hecho tengo una mezcla en el tanque de gas de la cocina, ¿ya? Principalmente el metano, etano, propano, el butano, ¿sí? Mayoritariamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el butano? De igual forma, es una cadena hidrocarbonada que tiene enlaces sencillos carbono-carbono. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con este tipo de compuestos? Esos enlaces sencillos pueden girar, ¿sí? Pueden girar cuando yo especialmente los tengo en fase de gas. Entonces voy a tener algunas posibilidades en las cuales estos hidrógenos pueden localizarse. Ahí aparece esto de acá, ¿no? Las proyecciones de Newman para poder establecer a través de un enlace carbono-carbono sencillo cómo se localizan estos sustituyentes alrededor de ese enlace carbono-carbono, ¿ya? Esta de acá se denomina una vista de caballete. Y esto de acá, lo que hace, ya les voy a hacer un dibujito con uno de los programas computacionales, de software computacional. Lo que trata de visualizarse con eso de ahí es cómo están localizados los sustituyentes. Pero lo que tienen que tomar en cuenta es que en este tipo de compuestos, y cuando se habla de isomería conformacional, yo tengo, en este caso, o puedo visualizar eso cuando tengo enlaces sencillos carbono-carbono. ¿Por qué razón? Porque rotan, ¿sí? Esto de acá es un enlace sencillo carbono-carbono y hay rotación. Entonces yo puedo tener algunas posiciones de los hidrógenos, fíjense en este modelito sencillo, cuando los hidrógenos están eclipsados, ¿sí? Por ejemplo, o cuando están alternados, ¿sí? Y toman esas posiciones, toman o dan nombre a la conformación, ¿sí? Una conformación eclipsada, una conformación alternada, ¿ya? ¿Cuál de los dos predominantemente
estaría en mayor proporción? Quizás es una buena pregunta, ¿no? ¿Esta conformación es más estable o esta conformación es más estable? Eso lo vamos a responder más adelante, ¿ya? Pero se dan estas conformaciones por libre rotación del enlace sencillo carbono-carbono. Fíjense que estamos hablando de la misma molécula, ¿sí? La misma molécula, debido a que tengo este enlace sencillo, rota. Ya les voy a mostrar unos ejemplos de eso, ¿ya? Entonces, en este caso se denominan esos compuestos, o sea, este y este de acá, son isómeros conformacionales, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que interesa, no es cierto? Este es un modelito de los que ustedes ya conocen, que se hace con el software computacional, y una de las dos conformaciones suele ser la más estable. Entonces, ¿qué es lo que se debería hacer? Pues calcular la energía de esta conformación y calcular la energía de esta conformación. Un poco adelantando, digamos, ¿cuál de las dos conformaciones es más estable? Si tengo dos átomos en esa visión tridimensional, ¿no?, que estén enfrentados y son de la misma electronegatividad, va a haber una fuerza de repulsión. En cambio acá, ¿sí?, en la conformación alternada, los hidrógenos están alejados, ¿ya? Entonces voy a tener una conformación de menor energía. Entonces, otra cosa importante que se toma en cuenta para hacer el análisis conformacional es medir el ángulo diedro. El ángulo diedro, ¿sí?, cuando hablo de ángulo diedro, y digo, por ejemplo, la conformación alternada que tiene un ángulo diedro de 60 grados, y dibujo, ya les voy a enseñar a dibujar una proyección de Newman, ¿no? Los 60 grados es de un ángulo que se forma entre dos planos, por esa razón puse esto de acá, ¿no? Fíjense, acá tengo un plano, acá otro plano, ¿no? El ángulo que se forma entre dos planos. La idea es que yo tomo en cuenta 4 átomos para la formación del ángulo diedro. Vamos a poner que el átomo A está en una esquina, el átomo B, el átomo C y el átomo D. 4 átomos. Acá sería hidrógeno, eh, un carbono, otro carbono que está atrás, serían 3, y el otro hidrógeno total 4. ¿Sí? No, o es diferente a cuando yo tengo 3 puntos. O sea, por ejemplo, si es que yo dijera la otra forma de medir el ángulo, ¿no? Hidrógeno, carbono, hidrógeno. Entonces, ¿cuál es el ángulo de aquí a acá? Que eso habíamos visto, por ejemplo, para la parte de hibridación, ¿no?, del átomo de carbono. Cuando yo tengo hibridación sp3, sp2 o sp, ¿ya? Entonces ahí yo tomo en cuenta para un ángulo 3 átomos o 3 puntos. En cambio acá, cuando habla de ángulo diedro, es el ángulo que se forma entre dos planos. Y puedo tener ángulos positivos o ángulos negativos. Ahora, antes de continuar, ¿no?, ¿cómo se hace el dibujo de una proyección de Newman? Esto de acá es una ilustración, más o menos, que trata de que ustedes en el plano del papel se den una idea de cómo están localizados en 3 dimensiones los átomos, ¿no?, en esta molécula sencillita que sería CH3, o sea, el etano. Cuando se pone acá línea punteada, así, para el enlace, eso significa que esos hidrógenos están hacia atrás del plano. Y cuando se pone, vamos a poner con otro color, una cuña, como en este caso y este caso de esos hidrógenos, eso significa que está hacia adelante. Y estos de acá, esto es un poco complicado al inicio de entenderle. O sea, todo este eje de aquí, así, está en el plano. Ya vamos a tratar de ilustrar esto, pero con los programitas estos, ¿no? Y la idea de dibujar una proyección de Newman es agarrar esa tridimensionalidad y ponerla de frente a ustedes. O sea, los dos átomos de carbono que me interesa para poder establecer una conformación los pongo enfrentados, ¿ya? Entonces, eso vamos a hacer ahorita porque haciendo el dibujito de esa molécula, ¿no? Generalmente la molécula que se suele dibujar inicialmente con estos softwares suelen ser las más estables, ¿no? Entonces, va a dibujar la conformación digamos, más estable, en este caso, ¿ya? De golpes, se podría decir. Entonces, vamos a dibujar con este por conveniencia y luego de eso hacemos el giro, ¿no? Verán, con esto de acá se puede hacer el cálculo o el análisis conformacional, como yo les había comentado. Les voy a mostrar una publicación, vamos a ver si se abre. También para que, digamos, como les decía, ¿no?, darles un vistazo de cómo se utiliza esto, ¿no?
Ya, por ejemplo, acá, para que se entienda la proyección de Newman, ¿no? Y ahí tengo el etano, ¿no? A ver. Ya les muestro la publicación, ¿no? Ahí tengo una molécula, justo la que tengo acá, ilustrada. Vamos a tratar de poner más chiquito esto, ya, para que ustedes vean, ¿no? Y aquí vamos a borrar esto, ¿no? Ya hicimos el énfasis en que estas cuñas sólidas quieren decir hidrógenos que están adelante del plano. Entonces yo en el plano aquí, aprovechando se podría decir el software, ya que me permite como darle un vistazo tridimensional al asunto, voy a ponerle etiquetas, acá, view, etiquetas, ¿ya? De átomos sería, no, de números, vamos a ver, para que ustedes también visualicen y de símbolos. Entonces, ¿cuáles son hidrógenos y cuáles son carbonos? Entonces, más o menos lo que trata de ilustrar esto de aquí, ¿sí? Es la disposición tridimensional. Entonces, haciendo una analogía a eso que tengo ahí, ¿no? Entonces, el hidrógeno 7 y el hidrógeno 4 serían los de la cuña, digamos, de color negro, ¿no? ¿Sí? El hidrógeno 7 y el hidrógeno 4. El hidrógeno 3, el carbono 1, el carbono 5 y el hidrógeno 8 serían estos de acá, ¿no? Un poco para también igual hacer énfasis, ¿ya? ¿Cuáles son los átomos? Este, este, este y este de acá, ¿ya? Sería el 3, hidrógeno 3, carbono 1, carbono 5, hidrógeno 8, ¿sí? Eso sería en el plano, ¿ya? Estarían en un plano. Y el hidrógeno 6 y el hidrógeno 2, ¿sí? El hidrógeno 6 y el hidrógeno 2 serían este y este de acá, que se dibujan con una línea punteada, están hacia atrás de ese plano. Esto de acá suele ser, como les digo, un poco complejo de tratar de entenderle inicialmente. Esto a veces genera confusión en los estudiantes, pero bueno, la idea es tratar de ayudarnos de esto para poder entender los dibujos que se hacen que tratan de ilustrar una tridimensionalidad y lógicamente, vamos a ponerlo aquí en el centro, que ustedes puedan dibujar una proyección de Newman. Entonces, cuando yo dibujo una proyección de Newman, lo que voy a hacer es enfrentar este átomo de carbono con este átomo de carbono. Si es que ustedes no tienen esto de acá, ahí es cuando esto se vuelve un infierno, ¿no? Si es que no tienen el software. Entonces, la idea es que ustedes agarren esto de acá mentalmente y le muevan a la molécula y le pongan a los dos átomos de carbono esos ahí enfrentados. Acá es más fácil ver el carbono 1 y el carbono 5. Entonces le voy a dar la vuelta despacito, miren. Ahí está la proyección de Newman, el carbono 1 y el carbono 5. Entonces, ¿qué es lo que se visualiza aquí, no? Entonces, acá en este puntito de aquí está el carbono 1 y el carbono 5, ¿no? Enfrentados. Entonces, yo dibujo todo esto de aquí, serían estos hidrógenos de acá, el hidrógeno 3, el hidrógeno 2 y el hidrógeno 4, que están conectados al carbono 1. Hago una bombita, ¿sí? Y lo que está atrás sería el hidrógeno 7, el hidrógeno 6 y el hidrógeno 8, ¿ya? Para que se entienda. Como les decía, aquí se está dibujando la conformación más estable, ¿sí? Por defecto. Porque esta conformación de acá, ¿sí? Que les había puesto aquí, vamos a borrar esto de acá, puedo tener otra conformación, cuando los hidrógenos no están alternados, sino están enfrentados. Este da la posibilidad de ver la otra conformación, la conformación eclipsada, ¿no? Entonces, pero hay que agarrar el carbono 1 y el carbono 5, y bueno, en realidad el ángulo diedro sería este y este, y darle la vuelta, ¿no? Entonces le pongo en esta disposición y le empiezo a mover, miren. Tome en cuenta 4 átomos. Entonces le doy la vuelta despacito y ahí estaría. Miren, ahí están enfrentados los átomos de hidrógeno. Esto
¿qué es lo que sucede? Este hidrógeno y este hidrógeno de acá, eh, al ser de la misma electronegatividad, van a tener una interacción repulsiva, ¿ya? Es diferente a esta conformación. Vamos despacito ahí. ¿Sí? Esta que sería la alternada, ¿ya? Entonces el ángulo diedro se mide entre 4 átomos siempre, ¿no? Por ejemplo, se toma en cuenta este, y me da, bueno, en este caso menos 180 grados, ¿ya? Si es que yo mido el ángulo diedro entre otros átomos, me tendría que dar 60, por ejemplo, el 6, 5, 1 y 3, vamos a ver. 60, ¿sí ven? Menos 60. Puedo tener como ángulos positivos o negativos, ¿sí? Dependiendo de cómo estén esos planos, si mido así o mido al revés, ¿ya? Entonces, esta es la conformación alternada, que en el caso del etano sería la conformación más estable. Y la forma en la cual se dibuja una conformación de Newman, sería de esta manera. Esto para el ejemplo más sencillo, CH3, CH3. Pero como yo les comentaba, puedo tener alrededor de estos, por ejemplo, podría tener un flúor, por acá puedo tener un CH2, CH3, por ejemplo, ya sería una molécula más complicada, ¿no? Por acá un bromo, por acá puedo tener, por ejemplo, un carbonilo, ¿ya? O un aldehído, y los otros podrían ser hidrógenos. Fíjense en que ahí ya cambia completamente la estructura molecular. Entonces, el análisis de cuál es la conformación más estable, ¿sí? Ya resulta interesante ya, ¿sí? Para poder establecer con una proyección de Newman y dibujar en el plano de papel de forma sencillita cómo están dispuestos en 3 dimensiones los sustituyentes, ¿ya? Entonces, la conformación eclipsada va a ser la más inestable. La conformación alternada, ¿sí?, que sería esta de acá, es la conformación más estable. El ángulo diedro en la conformación eclipsada es 0. En la alternada, 60 grados, ¿ya? Para este ejemplo sencillito. ¿Cómo se analiza cuál es la conformación de menor energía y la que predominantemente va a existir, ¿sí? Se analiza a través de un cálculo, ¿no? El cálculo de mover, ¿sí?, alrededor de este enlace sencillo carbono-carbono, girar a la estructura molecular, decirle con estos programas de computadora, por ejemplo, gira 10 grados y calcula de esa conformación la energía. Gira otros 10 grados, calcula la energía, y así que se dé la vuelta a 360 grados. Entonces, yo giro el ángulo diedro en función de la energía potencial. Entonces voy a poder construir, por ejemplo, si lo hago cada 10 grados, voy a tener puntitos aquí, ¿ya?, de diferentes conformaciones que tienen diferente energía, ¿ya? Y resulta que justamente la que tiene 60 grados, o sea, la conformación alternada, es la de menor energía. Se localiza en este pozo de energía, es la de menor energía potencial. Ya les voy a mostrar un ejemplito propio, ¿no?, de un análisis conformacional y cómo uno le saca provecho a estos cálculos teóricos. Fíjense que aquí el ejemplo, ¿no? Acá ya tengo una molécula de 4, ¿no? 4 átomos de carbono. 3, 4, ¿ya? Una cadena hidrocarbonada de 4, que sería el butano. Y entre el carbono 2 y 3, o sea, o entre estos dos átomos de carbono, me interesa ver cuáles son las conformaciones posibles. Entonces, en la cual los dos grupos metilo están enfrentados, esto ya se entiende, ¿no es cierto? Vamos a tratar de ilustrar esto acá. Los dos grupos están enfrentados, o sea, yo muevo esto para acá. Entonces, aquí pongo un metilo. Ay, voy a desactivarle me interesa esto, ¿ya? Entonces acá tengo un metilo y acá tengo un metilo, ¿ya? Entonces, esta conformación en la que están enfrentados los dos, ¿ya? Entonces va a ser un poquito más chiquito. Ahí tengo entre el carbono 1 y el carbono 4. Bueno, acá está etiquetado carbono 2, carbono 3. Entonces, entre el carbono 1 y el carbono 4, la conformación más estable sería la alternada. Pero ¿cuál sería la eclipsada? Lo mismo, vamos a tratar de visualizar eso. Entonces, tomo en cuenta 4 átomos, el carbono 7, el carbono 1, el carbono 4 y el carbono 11. Entonces le empiezo a dar la vuelta para que ustedes vean cómo es la eclipsada, ¿no? Tan, 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 tan. Ahí, más o menos por ahí, tienen que llegar a enfrentarse estos dos. Fíjense en que
digamos, visualizando respecto al ejemplo anterior. Inclusive los metilos están mucho más cerca. Esa es una interacción repulsiva de altísima energía. Entonces, visto como una conformación de Newman, la idea sería esta, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí tengo la conformación eclipsada. Miren, enfrentado a los dos metilos, acá enfrentado a los dos metilos. ¿Ya? Entonces, sigo, ¿no? Esa sería la de mayor energía. Cuando los dos metilos están a 180 grados, ¿ya? Entonces vamos dándole la vuelta aquí a esto. De igual forma, este y este, ¿no? 180 grados. Me vengo para acá, pongo OK. Ya, entonces acá fíjese, entre el carbono 1 y el carbono 4, los dos metilos están a 100 o tienen un ángulo diedro de 180 grados, ¿sí? Un ángulo diedro de 180 grados. ¿Sí? Sería esta representación. Los dos metilos, este metilo y este metilo, están a 180 grados, pero como ángulo diedro, ¿no? Entonces, esa sería la conformación, ¿sí? En este plano de acá, más estable, ¿no? Y puedo tener una conformación eclipsada también, pero eclipsada entre el hidrógeno y el metilo, ¿ya? Entonces, algunas posibilidades de conformaciones. ¿Cuál es la conformación cuando tengo así? O puedo tener también esta de acá. O sea, aquí tengo 4 tipos de conformaciones. ¿Cómo se deduce eso, no? Se tiene que hacer un análisis conformacional. Entonces, cuando se construye, se va variando el ángulo diedro, ¿sí? Se forma esta, o puedo generar esta curva de energía potencial. Entonces, en estos pozos de energía, yo puedo visualizar la que tiene 60 grados no es la conformación de más baja energía. La de más baja energía es la conformación en la cual el metilo y el metilo están o tienen un ángulo diedro de 180 grados. Y esta de acá se repite acá, ¿sí? O sea, la de 60 se repite en 300 grados, ¿ya? Entonces, esta conformación tiene un poquito más de energía superior, ¿no? ¿Cuánto? Respecto a la de más baja energía, que sería la de 180 grados, 0.9 kilocalorías por mol. O sea que se están interconvirtiendo una conformación en otra por variación del ángulo carbono-carbono sencillo, ¿no? Y estas conformaciones que tendría acá en los máximos serían conformaciones que las puedo, digamos, tomar en cuenta para los estados, como estados de transición más o menos, ¿ya? Que son, digamos, conformaciones de altísima energía, ¿ya? Y tengo otras conformaciones que claramente, por ejemplo, no son muy convenientes. Esta, cuando los dos metilos están enfrentadas, no conveniente, se repite acá, ¿no? A 360 grados. Y la de 120 y 240, ¿sí? Cuando los dos metilos están un poco cerca, tampoco no es muy conveniente, ¿no es cierto? Que sería la conformación eclipsada, ¿no? Ahora, cada uno de estos nombres, aquí hay una serie de descripciones, ¿no? Les voy a dar la descripción, les estoy mostrando la descripción que aparece en los libros generalmente de química orgánica, pero existe una descripción un poco más amplia, porque dependiendo de los sustituyentes o cuán complejo sea los sustituyentes que tengo alrededor, puedo tener diferentes posiciones de los grupos funcionales. Entonces, hay una descripción, ¿no? Un poco más amplia, que depende del ángulo de torsión. Cuando el ángulo de torsión que yo mido en la conformación está entre menos 30 y 30 grados, se le da una descripción a esa conformación. Se dice que la conformación es sin periplanar, ¿sí? Y el símbolo que se suele poner es SP. Y acá, fíjense ustedes, existen, dependiendo del rango de ángulos, existen diferentes descripciones. Puede ser sin periplanar, antiperiplanar, eh, sinclinal, positivo o negativo, o anticlinal, positivo o negativo, ¿ya? Todo va a depender del ángulo diedro. Ahora, existe un cálculo, ¿sí? Teórico, ¿sí? Para poder establecer estas dos conformaciones de mínima energía, ¿sí? Que son las que más baja energía tienen. ¿Cuál está en mayor proporción? Lógicamente va a estar la de 180 grados en mayor proporción que la de 60 grados. ¿Pero cuánto? Se suele utilizar una ecuación que es la ecuación de distribución de Maxwell-Boltzmann, ¿sí? Que forma parte de la, ¿cómo se llama esto?
termodinámica estadística, para poder establecer cuál de las dos conformaciones es más estable. Más adelante les muestro resultados de algo propio. Entonces, esto que se suele dibujar en el papel tiene un sentido lógico, ¿no es cierto? Siempre se dibuja así cuando yo tengo una cadena hidrocarbonada, porque esto de acá trata de ilustrar la conformación más estable, ¿sí? De una cadena hidrocarbonada, que sería la conformación anti, ¿no? De una cadena lineal. O sea que estoy tratando de ilustrar inclusive en el papel la cadena hidrocarbonada o la conformación más estable. Este es un ejemplo de lo que les comenté anteriormente, ¿no? La estructura molecular que yo, por ejemplo, trabajo, alrededor de esta estructura molecular, todo esto de acá era plano, ¿sí? Es un heterociclo plano, y solamente había posibilidad de giro aquí y giro acá. Quizás el más importante es el de acá, ¿no? No es lo mismo que se posicione en estos átomos de flúor y en un átomo de cloro en diferente lugar en el espacio tridimensional. Entonces se hace un cálculo teórico y a mí me salió este tipo de curva, ¿no? ¿Dónde están localizadas las conformaciones de mínima energía? Pues en este punto de acá, en este punto de acá y también aquí, ¿no? Entonces, tengo dos conformaciones. Estas dos son la misma conformación, se repite. Y esta de acá es diferente. Entonces, esta sería la conformación 1 y la conformación 2. Entonces, como de esta molécula tengo dos ángulos diedros, ¿sí? Que, digamos, se puede hacer un cálculo teórico que gire los dos ángulos diedros a la vez, o sea, gira este y gira este de acá, en función de la energía. Gira el uno, calcula la energía, luego gira el otro, otros 10 grados y calcula la energía. Se puede construir una superficie de energía potencial, se denomina, ¿no? Para estos casos muy puntuales, donde en esta superficie, esta misma superficie está vista como topográficamente desde arriba, ¿no? La parte de color azul intenso, en ese lugar están localizadas las conformaciones de más baja energía, ¿ya? Y la partecita de color amarillo sería la parte más alta, ¿no? Entonces, tengo dos conformaciones predominantemente. La una, fíjense, es 30 grados sin para el un, sería para este ángulo diedro. Y para este otro ángulo diedro eh, me dio, perdón, acá está. Para el un ángulo diedro me da 0, que sería sin. Y para el otro ángulo diedro, o sea, el movimiento de este acá, 180 grados, ¿ya? ¿Cuál de las dos conformaciones es más estable? Ah, no, no, no. Este de acá es un resultado de una molécula anterior. Sería el 2A y el 2B. 30 grados menos 88. Cuando yo tengo esos ángulos diedros para estos enlaces de acá arriba y de acá abajo, tengo una composición conformacional del 83%. O sea, para esta conformación que es la de más baja energía. Y esta de acá tiene una, o digamos, forma parte o está presente en un 17%. Cabe la pena recalcar que esto sería un análisis en estado de gas, en fase de gas, ¿sí? Quiere decir que yo no tengo moléculas alrededor de la misma naturaleza. En estado sólido, ¿qué es lo que se observa, no? En estado sólido se observan a veces otras conformaciones. ¿Por qué razón? Eso se debe a que la molécula trata de optimizar un empaquetamiento óptimo, ¿sí? Entonces moviliza los átomos a otra conformación para poder, digamos, empaquetarse en el estado sólido. Este enfoque es en fase de gas, ¿ya? Entonces, les voy a mostrar este trabajito y hasta aquí nos vamos a quedar, ¿ya? Como una introducción a lo que es la parte de estereoisomería. Entonces, cuando hablamos de conformacional, ya un poco para recordar en qué partecita estamos viendo y qué aparece. Aparecen las proyecciones de Newman, ¿no? Estamos en qué parte de esta clasificación. ¿Ya? Estaríamos acá, ¿no? Estamos dentro de este paraguas y estamos aquí, ¿no? Se debe a la rotación del enlace sencillo carbono-carbono. La próxima clase vamos a ver esto de acá, ¿sí? Eso vamos a ver en la próxima clase. ¿Sí? Los dobles enlaces y los carbonos quirales, ¿ya? Entonces eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Entonces nos quedamos hasta aquí. ¿Ya? En la próxima clase empezamos a ver desde aquí, ¿ya? Lo que quería mostrarles era el trabajo, ¿no? Bueno, esta es otra publicación de este tipo de compuestos, ¿ya? Aquí tengo un sistema muy parecido.
La diferencia está en que tengo en la parte que dice R de este esquema 1, CF2 hidrógeno, o puedo tener C-cloro2 hidrógeno, o CF2F3. ¿Ya? Entonces, del compuesto 1 y del compuesto 2 se obtuvo estructura cristalina. La estructura cristalina, no me acuerdo aquí si hicimos una comparación, creo que coincidió, si no estoy mal, con la estructura cristalina sería la estructura real que tengo en el sólido cristalino. Coincidió con el cálculo teórico, ¿no? Entonces, la misma conformación aproximada. Estos se llaman diagramas de Ortev, que se obtienen del análisis de difracción de rayos X. Y fíjense que esos cambios tan sencillitos, los colores amarillitos son flúor y los colores verdes son cloro, le cambian completamente a la disposición al arreglo de los átomos en 3 dimensiones. Entonces forma diferentes interacciones intermoleculares. Ahí están más o menos ilustradas en esos grafiquitos. Y estas interacciones intermoleculares también son diferentes entre las interacciones de stacking, se llaman, o de apilamiento entre los anillos aromáticos o del sistema aromático del heterociclo. Y todo eso se puede analizar, ¿no? Se puede sacar energías, se analiza por la superficie de Hirschfeld, se hacen análisis de ultravioleta, visible, todo lo que es caracterización. Hasta en este medimos hasta una metodología de electroquímica, de voltametría cíclica, ¿no? Para poder estimar las energías de los HOMO y los LUMO, y medimos también fluorescencia, porque estos compuestos tenían fluorescencia, ¿no? El compuesto 2 y el 3 en este caso presentaban fluorescencia, medimos fluorescencia. Y creo que medimos hasta DSC de este tipo de compuestos. Miren, acá hay una serie de datos, sí, hasta DSC, ¿no? Medimos en este tipo de compuestos que es calorimetría diferencial de barrido, para ver cómo cambian los puntos de fusión debido al empaquetamiento cristalino. Eso fue súper interesante. ¿Por qué razón? Porque estos compuestos, fíjense, tienen una estructura básica muy parecida, y la diferencia está en que R, en un caso sería CF2 hidrógeno, C-cloro2 hidrógeno, en el otro CF2F3. Pero eso ya les cambia el empaquetamiento cristalino, les cambia todas las propiedades lógicamente físicas, solo viendo los puntos de fusión, ¿no? Aunque medimos con el DSC ya de forma muy específica, ¿no? Vamos a ver si es que escribimos algo acá. No, creo que en la parte de la estructura sólida, pero me parece que aquí están los puntos de fusión de estos compuestos, medidas, ¿no? Acá están. Déjenme ver. No, no está aquí. Ah, no, sí. Miren, la que tiene CF2 hidrógeno, 126.5 grados, 126.5 grados centígrados. Cambiarle, en vez de tener CF2 hidrógeno, tener CF2 cloro, que sería este caso de acá, ya le cambia a 196.5 grados. Y si tengo CF2F3, 49.5 grados. Entonces, ese cambio tan drástico se debe a que los grupos, cuando yo tengo una cadena fluorada, ¿sí? O muchos átomos de flúor en una cadena alquílica, en vez de tener hidrógenos flúor, eso permite interacciones intermoleculares que van a cambiar justamente lo que vimos, las propiedades físicas van a afectar, ¿no? En ese caso, son interacciones que favorecen digamos, a que haya contactos entre sí y cambia la presión de vapor en ese caso. ¿Ya? Por esa razón es que estos funden, hay ese cambio del estado sólido al estado líquido, sería 49.5 grados centígrados, ¿no? Este fue súper interesante porque logramos meter mucha información. Ya. Bueno, eso como un vistazo un poco más amplio, ¿no? Inclusive de las cosas que se pueden hacer para publicar. Listo. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda para ya finalizar la clase. Y bueno, pónganse en las pilas para la próxima clase. Vamos a ver, como les decía ya, otras cosas, ¿no es cierto? En lo que es quiralidad, hay que ver las reglas de Kahn, Ingold y Preclock, o le llaman reglas CIP, CIP, para poder establecer las configuraciones, si son con una configuración R o S. No se van a confundir con conformación, que es diferente la palabra, ¿no?
y también en la isomería geométrica ver qué otras complicaciones van apareciendo, ¿no? ¿Cuál es la meta de todo esto de acá? Que ustedes entiendan lo que es la estereoquímica dentro de este contexto, fíjense. Cuando hablamos de isómeros, puedo tener isómeros conformacionales, configuracionales por doble enlace, o carbonos o centros quirales, o tautomería, isomería de cadena, de función, ¿sí? Como vimos arriba, ¿no? Esos 4 tipos de isomerías. Entonces, todos esos son isómeros de manera general y ya específicamente se les llama, ¿no? Estos son conformeros, estos son estereoisómeros o enantiómeros, o estos de acá son isómeros geométricos por un doble enlace o disposición de 2 grupos cis-trans o EZ. ¿Sí? Todo eso está dentro de ese gran paraguas, ¿no? Entonces, el objetivo va a ser ver todas esas particularidades y las preguntas que vamos a tratar de desarrollar como ejemplo en el caso de carbonos quirales es identificar configuraciones RS, configuraciones o analizar configuraciones absolutas de acuerdo a la regla SIF, ver ejemplos de isomería geométrica cis-trans con compuestos heterocíclicos y también meternos un poquito a bases de lo que es la parte de bioquímica, ¿sí? Que está más adelante, ¿no? Yo, o más bien en determinadas moléculas, no solamente puedo tener un centro quiral, vamos a empezar con los ejemplos más sencillos, sino que puedo tener más de 2 centros quirales, en cuyo caso se complica, ¿no? En la parte de bioquímica, por ejemplo, carbohidratos, aminoácidos, puedo llegar a tener más de un centro quiral. Y esos compuestos que forman o son parte importante de la bioquímica tienen nombres específicos, ¿ya? Que los vamos a detallar más adelante. Entonces, por favor, traten de hacer un esfuerzo de visualizar esto de manera amplia. Como yo les había dicho al inicio, esto requiere un poco de ejercicio de memoria, ¿sí? Esa es mi recomendación. Hay gente que a veces, digamos, a la primera lo visualiza rápido, pero yo lo veo desde el punto de vista de que tengo que tratar de entender, ¿sí? eh, cuál es el tipo de isomería y dentro de esa clasificación dónde está ubicada. Y no me queda otra más que ver, tratar de memorizar, ¿no? Para que esto no se vuelva difuso, tampoco se vuelva confuso, ¿no? Esa es la idea. De todas formas, vamos a resolver ejercicios para cada caso y también tratar de resolver ejercicios para poder diferenciar, ¿no? Existe como una especie de caminito para poder establecer si es que tengo isomería configuracional, geométrica, dependiendo del tipo de compuesto que me interese analizar. Les voy a mostrar eso en una diapositiva más adelante. Listo, chicos. Entonces voy a detener la grabación. Les agradezco un montón, mucho por, digamos, estar presentes ahí escuchando. Espero haberles